¿Te atreverías a trabajar solo, cuando todos duermen? Esta noche no escucharás simples historias, escucharás lo que pasa cuando el turno nocturno no está tan vacío como parece. Quédate hasta el final y dime, ¿cuál de estos trabajos aceptarías, sabiendo que algo siempre está mirando? El viento ululaba entre los esqueletos de acero de la fábrica abandonada El Porvenir, arrastrando hojas secas y polvo por los pasillos desiertos. Rubén ajustó la linterna bajo su barbilla, sintiendo el peso del silencio, más denso que la oscuridad misma. Su turno de velador comenzaba a medianoche y terminaba con los primeros albores, una rutina de 6 meses que había erosionado sus nervios hasta dejarlos en carne viva. Pero había una regla no escrita, un ritual tácito que todos los veladores anteriores parecían haber seguido: a las 3:12 de la madrugada, no mirar hacia el segundo piso. La primera noche que lo presenció, Rubén creyó que era un reflejo de la luna. Una ventana rectangular, la tercera desde el extremo este del segundo nivel, se iluminó con un resplandor amarillento y parpadeante, como el de una bombilla de filamento vieja. Duró exactamente 3 minutos y 47 segundos, él lo cronometró, y luego se apagó, sumiendo esa parte del edificio en una oscuridad aún más profunda. Al día siguiente, reportó el incidente al supervisor, don Héctor, un hombre de manos callosas y mirada evasiva. «Fallo eléctrico, muchacho», dijo don Héctor, sin levantar la vista de los planos extendidos sobre su escritorio. «Cableado viejo. La subestación tiene picos de voltaje a esa hora. No le des importancia». Pero la luz no era lo único. Durante esos 3 minutos y 47 segundos, el sonido cambiaba. El crujido habitual de la estructura metálica bajo el viento cesaba, reemplazado por un silencio ahogado, como si el aire se volviera algodón. Y luego estaban los pasos. No eran fuertes, ni siquiera claros. Eran susurros de suela sobre cemento, un arrastre lento y pesado que parecía originarse en el extremo iluminado del segundo piso y avanzar, paso a paso, hacia las escaleras de servicio. Rubén lo soportó durante semanas. Se sentaba en su silla plegable, junto a la estufa de queroseno, y forcejeaba por no levantar la mirada hacia el balcón interior. Se concentraba en su termo de café, en las sombras danzantes que su linterna proyectaba en la pared opuesta. Pero la curiosidad, ese gusano venenoso, roía su determinación. ¿Qué había allí arriba? ¿Un temporizador defectuoso? ¿Un vagabundo? La explicación lógica se le escapaba, y la ilógica comenzaba a hacer nido en su mente. La noche decisiva llegó con un frío inusual. La niebla se colaba por las ventanas rotas, formando velos fantasmales en los pasillos. A las 3:11, Rubén apagó su linterna. Se puso de pie, las articulaciones protestando por la tensión. Su corazón martilleaba contra sus costillas. A las 3:12 en punto, la ventana rectangular del segundo piso vomitó su luz amarilla y enfermiza. Esta vez, no se quedó sentado. Con la linterna apagada pero lista en su mano, comenzó a subir las escaleras de metal. Cada escalón gemía bajo su peso, un sonido obscenamente alto en el silencio sepulcral. El aire se enfriaba a medida que ascendía. Al llegar al rellano del segundo piso, la luz provenía de una puerta entreabierta al final del corredor, el antiguo taller de control. Desde allí, podía ver el resplandor parpadeante. Avanzó con cautela, sus sentidos hiperalertas. No había cables sueltos, no había zumbidos de transformadores. El pasillo estaba limpio, polvoriento, despojado de maquinaria. Llegó a la puerta y la empujó suavemente. La habitación estaba vacía, salvo por un viejo escritorio de madera y, en la pared opuesta, un reloj circular de esfera blanca y números negros. El reloj estaba detenido. Las manecillas, finas como agujas, señalaban con una precisión inquietante las 3:12. Rubén sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío. Encendió su linterna y barrió la habitación. No había interruptores en las paredes. El único cable visible, desconectado y pelado, colgaba del techo. La luz, sin embargo, seguía encendida. O, más bien, estaba encendida, emanando de la propia bombilla desnuda que colgaba sobre el escritorio. No titilaba aquí dentro, era una luz constante, dura, que proyectaba la sombra inmóvil de Rubén contra la pared como un tinete grotesco. Fue entonces cuando el sonido comenzó. No eran sus pasos. Eran otros. Un arrastre lento, fatigado, que venía del corredor. Se acercaba a la puerta abierta. Rubén contuvo la respiración.
Su instinto le gritaba que corriera, pero sus pies parecían clavados al suelo. La sombra de la luz en la pared, su sombra, se movió. No fue él quien la movió. La silueta oscura giró la cabeza, separándose del perfil de su cuerpo real, y miró hacia la puerta. El arrastre se detuvo justo afuera. Un olor a ozono y a algo dulzón y rancio llenó la habitación. Rubén, moviéndose finalmente por puro terror, retrocedió hasta chocar contra la pared donde estaba el reloj. Su mano, temblorosa, tocó el cristal frío del artefacto. Al hacerlo, una imagen fugaz, como un relámpago de recuerdo ajeno, estalló en su mente, un hombre mayor, con overol de trabajo, agarrando su pecho, su rostro contraído en una mueca de agonía, desplomándose en ese mismo corredor mientras el reloj de la pared marcaba las 3:12. El velador anterior. Murió solo. Subiendo las escaleras. El sonido recomenzó, pero ahora se alejaba, descendiendo las escaleras con esa misma lentitud terrible. La luz de la bombilla se apagó de golpe, sumiendo a Rubén en una oscuridad absoluta, rota solo por el tembloroso haz de su linterna. Al día siguiente, Rubén fue a los archivos municipales. Con el pretexto de una investigación de seguridad para la aseguradora, accedió a los registros de la fábrica. Encontró la nota escueta en un informe de incidentes de hace 11 años, velador nocturno, Ramón Vallejo, de 58 años, hallado sin vida en el rellano de la escalera sur a las 6:15 a.m. Causa probable, infarto agudo de miocardio. Hora estimada del deceso, alrededor de las 3 de la mañana. Pero en una nota manuscrita al margen, en una caligrafía temblorosa que Rubén reconoció como la de don Héctor, entonces solo un capataz, decía, lo encontré. El reloj de arriba se paró a las 3:12. Él siempre subía a revisar el cuadro principal a esa hora. Dijo que oía pasos. Desde entonces, Rubén ha cambiado su rutina. A las 3:11, apaga todas sus luces, incluso la estufa. Se sienta en su silla, inmóvil, y baja la mirada hacia sus manos entrelazadas. A las 3:12, la luz amarilla se enciende en el segundo piso. Él no mira. Siente el cambio en el aire, la presión que se vuelve opresiva. Y escucha. Escucha el leve sonido que comienza en el extremo este y recorre el corredor, pasando justo sobre su cabeza. Escucha el crujido de la escalera de metal, como si alguien con un peso infinito estuviera descendiendo, paso a paso. Ahora sabe la verdad. Ramón Vallejo no murió subiendo las escaleras para investigar un ruido. Ramón Vallejo murió huyendo de algo que ya había subido. Y esa cosa, ese eco de un pánico mortal atrapado en el tiempo como la manecilla de un reloj, sigue haciendo su recorrido nocturno. Rubén evita moverse, evita respirar demasiado fuerte. Porque tiene la certeza, fría como el acero del reloj, de que si el recorrido se interrumpe, si él se convierte en un obstáculo en ese camino espectral, la próxima sombra que se separe de su cuerpo en la pared del taller de control no volverá a unírsele. Y los pasos, esos pasos lentos y arrastrados, se detendrán justo detrás de su silla, en la oscuridad de la nave vacía, esperando a que por fin se dé la vuelta. El edificio corporativo se alzaba como un colmillo de cristal y acero contra el cielo nocturno de la ciudad. 18 pisos de oficinas que, tras la pandemia, habían quedado como un caparazón vacío. Mario era su guardián nocturno, el único latido en aquel corazón detenido. Su rutina era metronómica, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, rondas cada 2 horas, revisión de las cámaras, firma del libro de incidencias. Un trabajo solitario, pero tranquilo. O eso había creído. El sistema de seguridad era moderno, con 42 cámaras distribuidas en todos los pisos, pasillos, ascensores y la recepción. Todas funcionaban a la perfección, transmitiendo imágenes nítidas de espacios vacíos, sillas ergonómicas desocupadas, pantallas de computadoras apagadas. Todas, excepto por un pequeño punto ciego. Un ángulo muerto en el pasillo central del piso 6, justo frente a la puerta de la sala de servidores. La cámara de ese corredor siempre mostraba un parche de oscuridad estática, como si algo se interpusiera constantemente entre el objetivo y el pasillo. Los técnicos lo habían revisado 3 veces. No encontraban falla alguna. Fue en su tercera semana cuando Mario notó los pasos. Eran las 2:17 de la mañana. Mario subía por las escaleras de emergencia, evitaba los ascensores por una sensación visceral de claustrofobia que le había surgido en ese lugar y había llegado al descansillo del 5.º piso.
Arriba, en el sexto, el sonido era inconfundible, el eco seco y medido de unos zapatos de suela dura sobre el piso de porcelanato. Pausados. Deliberados. Como los de un hombre paseando sin prisa. Mario se detuvo, conteniendo la respiración. Los pasos continuaron durante unos 15 segundos más, luego cesaron. Subió los últimos tramos con cautela, empuñando su linterna. Al abrir la puerta de acceso al piso, el pasillo estaba desierto, bañado por la tenue luz de los LEDs de emergencia. El punto ciego de la cámara era un óvalo de sombras impenetrables al fondo. No había nadie. El aire olía a aire acondicionado y polvo. A partir de entonces, los pasos se convirtieron en la banda sonora de sus rondas nocturnas. Siempre en el piso 6. Siempre cuando él estaba cerca, pero nunca cuando entraba. A veces sonaban cerca de la sala de servidores, otras veces al otro extremo del pasillo. Mario comenzó a registrar las incidencias. Sonidos de pisadas en piso 6. Investigado. Sin hallazgos. La empresa de seguridad, subcontratista del administrador del edificio, le envió un correo genérico: verifique fuentes de ruido externas, tuberías, sistema BAC. Pero no eran tuberías. Mario conocía ese sonido. Era el de unos pies humanos. La madrugada del incidente, hacía un frío inusual dentro del edificio. El termostato central marcaba 22 grados, pero Mario veía su propio aliento formando pequeñas nubes blancas. Había terminado su ronda de las 1 de la mañana y se sentó en la consola de monitoreo, una media luna de pantallas que mostraban el vacío. Bostezó y frotó sus ojos cansados. Cuando los abrió, algo había cambiado. En la pantalla correspondiente al pasillo del piso 6, justo en el borde del punto ciego, había una figura. Mario se inclinó hacia adelante, el corazón acelerándose. La imagen era granulada, pero distinguible, una silueta alta, de espaldas, inmóvil. Parecía estar de pie, mirando la pared opuesta a la cámara, o quizás, mirando el punto ciego mismo. Mario tomó el micrófono del intercomunicador. Identifíquese, por favor. Esta es seguridad. El edificio está cerrado al público. La figura no se movió. Ni un milímetro. Mario observó, hipnotizado, durante 10 minutos. La figura permanecía en la misma postura rígida. Decidió ir a investigar. Subió las escaleras corriendo, una sensación de urgencia punzante en el pecho. Al abrir la puerta del sexto piso, el pasillo estaba vacío. No había rastro de nadie. Avanzó hasta el lugar donde había estado la figura. Solo el frío, más intenso allí, y un olor leve y agrio, como a metal y tierra húmeda. Regresó a la consola. La figura seguía allí, en la pantalla. Había estado allí todo el tiempo. ¿Cómo era posible? Él había estado en ese mismo lugar y no había visto a nadie. Se frotó los ojos. La figura seguía inmóvil. Y entonces, lentamente, muy lentamente, comenzó a girar. Mario contuvo un grito. La figura se volvía hacia la cámara. El proceso fue agonizantemente lento, como si estuviera moviéndose a través de una sustancia espesa. Tardó largos minutos en completar el giro. Finalmente, quedó de frente. Los rasgos eran indistinguibles, solo una mancha oscura donde debería estar el rostro. Pero Mario tuvo la certeza absoluta de que lo estaba mirando. A él, a través de la cámara. La figura no se movió más. Permaneció así, plantada frente al objetivo, durante el resto de la noche. Mario no hizo más rondas. Se quedó pegado a la silla, observando la pantalla, viendo cómo aquella silueta inmóvil se convertía en una presencia constante e insoportable. A las 5:58 de la mañana, con los primeros claros del amanecer filtrándose por los ventanales de la recepción, la figura desapareció de la pantalla. Simplemente se esfumó, y la imagen volvió a mostrar el pasillo vacío, con su habitual punto ciego. Al día siguiente, Mario llegó decidido a hablar con el administrador del edificio, el señor Ledesma. Le mostró las capturas de pantalla que había tomado con su teléfono. Ledesma, un hombre de unos 50 años con un traje impecable y ojos que evitaban el contacto directo, las observó con una calma desconcertante. Vamos a revisar la grabación del DVR, Mario. A ver qué encontramos. Se sentaron en la pequeña oficina de administración. Ledesma insertó la fecha y la hora en el sistema de grabación y buscó el canal del piso 6.
La pantalla mostró el pasillo vacío. Avanzaron la grabación a la hora del incidente. Allí estaba la figura, apareciendo de la nada en el borde del punto ciego, girando con esa lentitud antinatural, quedándose mirando fijamente. Mario señaló la pantalla. Ahí está. ¿Lo ve? Llevó horas así. Ledesma no dijo nada. Siguió viendo la grabación a velocidad rápida. La figura permanecía estática. Hasta las 5:58 de la mañana, cuando desapareció. Ledesma rebobinó un poco y puso la reproducción a velocidad normal, pero esta vez con el audio activado. En la pantalla, la figura estaba quieta, mirando. Y entonces, del audio, surgió un sonido. No era el sonido ambiental del edificio. Era una respiración. Lenta, profunda, regular. Una inhalación y exhalación que no correspondía a ningún patrón humano normal. Había un silbido tenue al aspirar y un gemido bajo al exhalar. La respiración continuó durante toda la secuencia, sincronizada con la imagen de la figura inmóvil. Era el único sonido. Ledesma esbozó una sonrisa tensa, carente de humor. Este es un edificio corporativo de alto standing, Mario. Los propietarios no quieren historias. Se investigó de forma interna. Las cámaras fueron revisadas. El sistema de audio, chequeado. No se encontró ninguna anomalía técnica. Se decidió que lo mejor era no alimentar la situación. ¿No alimentarla? Hay algo ahí arriba. Lo que hay ahí arriba, dijo Ledesma, su voz adoptando un tono firme y final, es un punto ciego en una cámara y un montón de sugestión. Los turnos de noche son largos, la soledad juega malas pasadas. Se levantó. Te agradezco tu servicio, Mario. Pero creo que este trabajo no es para ti. La empresa ha decidido prescindir de tus servicios. Te liquidaremos el mes completo y una indemnización adicional. Mario no podía creerlo. ¿Me está despidiendo? ¿Por reportar lo que vi? Ledesma suspiró, y por primera vez, algo parecido a la compasión asomó en sus ojos. No eres el primero que se va por eso, Mario. Y te lo digo como un consejo, no como administrador, vete. Olvida el piso 6. Olvida este edificio. Y sobre todo, añadió, bajando la voz a un susurro, olvida esa respiración. Porque cuanto más la escuchas, más se da cuenta ella de que tú puedes oírla. Le entregó un sobre con su paga final y le indicó la puerta. Mario salió del edificio bajo la luz cruda del mediodía, sintiendo el peso de la mirada de aquella cosa en su nuca. Esa noche, desde su apartamento, no pudo evitar acceder remotamente al sistema de cámaras del edificio, una contraseña que Gómez, el segundo guardia, le había confiado una noche de borrachera. Las pantallas de su computadora mostraron las vistas familiares. Recepción vacía. Pasillos vacíos. Ascensores quietos. Y el piso 6. El pasillo desierto. El punto ciego, una mancha de oscuridad estática. Y entonces, en el audio, muy bajito al principio, creciendo en volumen hasta llenar la habitación silenciosa de su apartamento, empezó a oírse. Una inhalación sibilante. Una exhalación que sonaba a palabras susurradas en un idioma olvidado. Era la respiración. Y ahora no provenía de los altavoces de su computadora. Sonaba justo detrás de él. El aire en el Hospital San Jerónimo era denso y quieto, impregnado del olor a antiséptico y cera de piso viejo. Luciano, un hombre de hombros anchos y mirada cansada, empujaba su tercera camilla vacía de la noche hacia el depósito del sótano. Las ruedas chirriaban sobre el linóleo desgastado, un sonido que marcaba el ritmo de sus largas noches como camillero. La primera vez que notó el cambio fue un martes. La camilla, una de las antiguas de metal verde, parecía arrastrarse, como si sus ruedas se hubieran llenado de plomo. Luciano atribuyó el peso a sus propias piernas, al agotamiento acumulado de dobles turnos. Pero la sensación persistió. Y creció. Cada vez que completaba un viaje al depósito y regresaba por otra camilla vacía desde la planta baja, una de ellas, siempre una diferente, se resistía. Era un peso sutil al principio, apenas un roce extra contra el suelo. Luego, se volvió una presencia tangible, una masa invisible que hundía el colchón de vinilo. Luciano comenzó a sudar frío bajo su uniforme azul claro. Se revisaba las manos, buscaba una explicación en su propio cuerpo debilitado.
Es el cansancio, se repetía, frotándose los ojos. Solo el cansancio. La noche del incidente, una tormenta eléctrica azotaba la ciudad. Los relámpagos iluminaban los largos pasillos desiertos como flashes fantasmales. Luciano había recogido una camilla particularmente antigua, la número 13, cuya pintura se descascaraba mostrando un óxido color sangre. Mientras la llevaba hacia el ascensor de servicio, el peso se hizo tan opresivo que las ruedas delanteras apenas giraban. Frustrado, dio un tirón brusco para liberar una rueda atascada. La camilla se detuvo en seco. Y entonces, lo escuchó. No provenía de ningún lado y de todos a la vez. Un susurro rasposo, cargado de una frialdad que le erizó el vello de la nuca, todavía no. Luciano soltó el manillar como si le hubiera quemado. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Con manos temblorosas, arrancó la sábana blanca que cubría la camilla. No había nada. Solo el desnudo colchón de vinilo, pálido bajo la luz fluorescente parpadeante. Vacía. Al día siguiente, con la voz aún quebrada, se lo contó a su supervisor, el señor Bermúdez, un hombre de rostro curtido y modales bruscos que llevaba 3 décadas en el hospital. Bermúdez no se inmutó. Encendió un cigarrillo, a pesar de la prohibición, y exhaló una nube de humo gris. Ignora esos comentarios, muchacho. Dijo, sin mirarlo a los ojos. Antes, otros también los escucharon. Hace años. Lo mejor es seguir trabajando y no pensar en ello. Pero la advertencia de Bermúdez, en lugar de calmarlo, encendió una chispa de obstinada curiosidad en Luciano. Otros también los escucharon, ¿cuántos? ¿Por qué nadie hacía nada? Comenzó a husmear en los archivos polvorientos de la administración en las horas muertas de su turno. Descubrió que el sistema de inventario del hospital era un caos, pero un patrón emergió entre el desorden. Había un grupo de camillas, identificadas por números seriales específicos, que nunca aparecían dadas de baja. No se desechaban, no se vendían, no se reemplazaban. Simplemente seguían rodando por los pasillos, noche tras noche. Cruzando los números seriales con los antiguos registros de admisión y defunción, una verdad macabra tomó forma. La camilla 13 correspondía a un joven llamado Mateo, fallecido de un aneurisma cerebral durante un traslado de urgencia desde la sala de rayos X a la UCI a las 2:17 de la mañana. La número 8, a una anciana llamada Clara, cuyo corazón se detuvo en el ascensor mientras la llevaban a una habitación privada. La 22, a un hombre sin identificar, víctima de un trauma múltiple, que exhaló su último aliento en el umbral de la sala de emergencias. No eran camillas. Eran ataúdes con ruedas. Pertenecían a pacientes que habían muerto durante traslados nocturnos, cuya esencia, o su agonía, o algo peor, parecía haberse adherido al metal y al vinilo. Luciano decidió enfrentarse a la número 13, la del susurro. Esperó a otra noche de tormenta, cuando el hospital estaba sumido en un silencio aún más profundo. Empujó la camilla hasta el centro del depósito del sótano, un espacio abarrotado de sombras y equipos olvidados. Encendió su linterna. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz un eco tembloroso en la oscuridad. No hubo susurro. En su lugar, el colchón de la camilla se hundió lentamente, como si un cuerpo invisible se recostara sobre él. La forma de una cabeza, de hombros, de torso, se imprimió en el vinilo. Luciano retrocedió, pero sus pies parecían clavados al suelo. Entonces, vio las manecillas del reloj de pared, detenidas desde hacía años, comenzar a girar frenéticamente. Se fijaron en las 2:17 de la mañana. La hora de la muerte de Mateo. Una presión gélida se cerró alrededor de su muñeca, como una mano fantasma. El susurro regresó, ahora más claro, más desesperado, y esta vez no venía del aire, sino de la propia camilla, del metal que gemía y del vinilo que crujía. Todavía no, es mi turno. Necesito llegar. Llévame. Luciano comprendió entonces. No eran fantasmas atormentando a los vivos. Eran almas atrapadas en el limbo de su último viaje inconcluso, obligadas a repetir eternamente el trayecto que nunca culminó, usando a los camilleros como sus nuevos conductores. El peso no era físico, era el lastre de una misión frustrada. El todavía no era una amenaza, era una súplica. El señor Bermúdez y los otros antes que él habían aprendido a ignorarlo, a empujar el peso y seguir adelante, cargando su propio miedo y el de los demás. Pero Luciano,
Esa noche, miró a la forma hundida en la camilla 13 y, con un esfuerzo sobrehumano, asintió. Agarró el manillar con ambas manos, sintiendo el frío penetrante que le subía por los brazos. «Vamos», murmuró. Y comenzó a empujar. No hacia el depósito, sino de regreso por los pasillos, siguiendo la ruta que Mateo nunca completó, hacia la UCI que ya no existía, para un paciente que había muerto hacía años. Mientras rodaba, el peso en la camilla se aligeró, el susurro se desvaneció en un suspiro de alivio, y la forma en el colchón se desvaneció. A la mañana siguiente, la camilla 13 estaba vacía de verdad, fría e inerte. Y en el inventario, Luciano tachó su número serial con mano firme. Sabía que no sería el último viaje. Había otras camillas esperando en la penumbra, otras almas suspendidas en su todavía no. Y él, Luciano, el camillero del turno nocturno, había encontrado por fin su verdadera función. No era llevar equipos vacíos, sino conducir a los perdidos en su tránsito final, un viaje a la vez, en el silencio eterno del Hospital San Jerónimo. Clara siempre había considerado su trabajo en la recepción del Hotel Las Magnolias como tranquilo, casi monótono. Un establecimiento pequeño de 3 estrellas en las afueras de la ciudad, con 40 habitaciones que rara vez estaban todas ocupadas. La rutina era predecible, check-ins por la tarde, algunas llamadas, el ocasional pedido de toallas extra. Hasta que comenzó el asunto de la habitación 217. Todo empezó un martes cualquiera. Clara estaba terminando su turno nocturno, pasando el reporte al sistema antes de las 12. A las 0 exactas, como si un reloj interno del hotel marcara la hora, una nueva reserva apareció en pantalla. Nombre, señora Elvira Mendoza. Habitación, 217. 3 noches. Pago, confirmado. Clara frunció el ceño. No recordaba haber procesado esa reserva. Revisó el libro físico, los correos, incluso las llamadas registradas. Nada. Con un suspiro, borró la entrada del sistema, atribuyéndolo a un error informático. Al día siguiente, a la misma hora exacta, la reserva reapareció. Nombre idéntico. Habitación idéntica. Clara sintió un escalofrío que atribuyó al aire acondicionado. Así continuó durante semanas. Cada noche, a la medianoche puntual, la señora Elvira Mendoza reservaba la 217. Clara borraba, el sistema la recreaba. Se convirtió en un ritual incómodo, un secreto que guardaba incluso de su compañero diurno, Miguel. «Hace años que trabajas aquí, Miguel», probó Clara una tarde. «¿Alguna vez ha estado ocupada la 217? Miguel palideció visiblemente. «Nunca. Esa habitación no se usa. Mejor no preguntes». Pero Clara necesitaba respuestas. Una noche particularmente lenta, decidió investigar. Subió al segundo piso, el pasillo desiertamente silencioso. Al llegar a la 217, notó algo peculiar, la puerta parecía más antigua que las demás, con el número en una tipografía diferente, descolorida. Tentó el picaporte. Cerrada, por supuesto. Pero al inclinarse, percibió un olor tenue a limpio, como a jabón de hotel viejo y lejía. Esa misma noche, el teléfono de recepción sonó a las 2:47 de la mañana. Clara levantó el auricular con su habitual Hotel Las Magnolias. «¿En qué puedo ayudarle?». Silencio. Luego, distintamente, el sonido de agua corriendo. No el goteo de un grifo mal cerrado, sino el flujo constante y potente de una ducha abierta a máxima presión. Clara sintió como los pelos de su nuca se erizaban. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?». El sonido del agua continuó, constante, hipnótico. Tras unos segundos que se sintieron como horas, una voz susurrante, tan tenue que Clara dudó de haberla oído realmente, dijo: «El agua está fría». La línea se cortó. Clara miró el panel de llamadas internas. La luz parpadeante indicaba que la llamada provenía de la habitación 217. Eso fue la gota que colmó el vaso. Al día siguiente, con el hotel vacío de huéspedes, Clara se encerró en la oficina del gerente, que rara vez usaba, y accedió a los archivos históricos del sistema. Buscó 217 y encontró lo que buscaba, y más de lo que hubiera querido. El registro era del 15 de octubre de 1998. Una nota escueta: incidente en habitación 217. Huésped fallecido. Clausurada por orden de la gerencia.
No había detalles, solo una referencia a un reporte policial que no estaba digitalizado. Con manos temblorosas, Clara buscó en el archivador físico, polvoriento y olvidado en un rincón. Entre carpets de los 90, encontró una carpeta Manila con incidente 217 escrito a mano. Dentro, un recorte de periódico amarillento contaba la historia. Elvira Mendoza, de 42 años, había sido encontrada sin vida en la bañera de la habitación 217 del entonces llamado Hotel Plaza. La autopsia determinó muerte por hipotermia, aunque la temperatura del agua encontrada era templada. Testigos, empleados del hotel, declararon haberla visto entrar sola y haber escuchado la ducha correr durante horas antes de que alguien se preocupara. Lo más extraño, la llave de la habitación nunca fue encontrada y la puerta tuvo que ser forzada. Pero había algo más. Una nota interna, escrita con letra temblorosa por un gerente anterior: el sistema sigue registrando la habitación como ocupada cada noche. Los técnicos no encuentran error. He ordenado no asignarla nunca más. Clara cerró la carpeta, el corazón latiéndole con fuerza. No era un error del sistema. Era un eco, un residuo de algo que no había terminado, que no podía terminar. Esa noche, Clara observó el reloj de recepción acercarse a la medianoche. 23:59, su respiración se volvió superficial. En la pantalla, puntual como la muerte, apareció la reserva: señora Elvira Mendoza. Habitación 217. 3 noches. Pero esta vez, algo era diferente. En la columna de observaciones, antes siempre vacía, ahora había un texto. Por favor, asegurar que el agua caliente funcione correctamente. El teléfono de recepción sonó. Clara miró el aparato negro, antiguo, como si fuera una serpiente a punto de atacar. El timbre sonó una vez, 2 veces, insistente. Sabía, con una certeza que le heló la sangre, que la llamada provenía de la 217. Sabía que si contestaba, oiría el agua corriendo. Y tal vez algo más. Con mano temblorosa, Clara extendió el brazo. Su dedo índice se cernió sobre el auricular. Una parte de ella quería salir corriendo, dejar atrás el hotel y su secreto helado. Pero otra parte, más profunda, necesitaba saber. Necesitaba responder. ¿Quién, sino ella, había estado escuchando todas estas noches? El timbre sonó por tercera vez, agudo, urgente. Clara respiró hondo y levantó el auricular. Antes de que pudiera decir su saludo habitual, la voz susurrante, Clara ahora, llena de una tristeza infinita, dijo desde el otro lado. ¿Tienes frío, verdad? Ven. El agua está lista. Y en la pantalla de la computadora, la reserva de la señora Elvira Mendoza cambió. Donde antes decía 1 huésped, ahora decía 2. El sonido del agua corriendo comenzó a filtrarse no solo por el teléfono, sino también, imposiblemente, por las paredes del hotel, como si toda la construcción estuviera llena de tuberías ocultas, desbordándose de algo mucho más oscuro que el agua. Y Clara supo, con una certeza absoluta, que la reserva de la medianoche, por fin, sería cumplida. El estacionamiento subterráneo de la torre no era un lugar cualquiera. Era una herida de cemento y acero bajo la ciudad, un laberinto de pilares bajos y luces fluorescentes que parpadeaban con un zumbido agónico. Héctor, con su uniforme gris y el lector electrónico de rondas frío en la mano, conocía cada mancha de aceite, cada eco lejano. Su trabajo era simple. Caminar la ruta predefinida, marcar los 15 puntos de control con el dispositivo, y asegurarse de que nada ni nadie perturbara el silencio aceitoso de la noche. Pero esa noche, el silencio tenía un nuevo compañero, un error. O eso creía él. La primera vez que sucedió fue en el punto 7, cerca de la rampa de salida este. Al acercar su lector, la pantalla mostró un mensaje inesperado en letras verdes: punto ya registrado. Hora de registro, 2:17. Héctor miró su reloj, 2:22 de la mañana. Exactamente 5 minutos de diferencia. Frunció el ceño, atribuyéndolo a una falla de sincronización del sistema central. Marcó manualmente su paso y continuó. En el punto 9, entre una hilera de furgonetas blancas, ocurrió lo mismo, registrado a las 2:24 de la mañana. Su hora, 2:29 de la mañana. De nuevo, 5 minutos. Una punzada de inquietud, fría como el aire del subsuelo, le recorrió la espalda.
Para el punto 12, en el nivel más profundo donde el aire olía a humedad y gasolina rancia, ya lo esperaba. Registrado a las 2:33 de la mañana. Él llegaba a las 2:38. No era un error. Era un patrón. Alguien, o algo, estaba haciendo su ronda exactamente 5 minutos antes que él. Con el corazón latiéndole en el oído, Héctor se dirigió a la sala de seguridad, una cápsula de vidrio ahumado con un muro de pantallas. Pidió a su compañero de turno, Ramón, que revisara las grabaciones de las cámaras en los horarios de los registros fantasma. No hay nadie, Héctor, dijo Ramón, pasando las imágenes a cámara rápida. Las pantallas mostraban los pasillos vacíos, los pilares inmóviles, las sombras quietas. En el momento exacto en que el sistema decía que el punto había sido marcado, no se veía un alma. Ni un parpadeo, ni un reflejo. Solo el estacionamiento, desolado y quieto. Tiene que ser un bug en el software, murmuró Héctor, más para convencerse a sí mismo. Ramón lo miró, y en sus ojos apareció un destello de algo que no era miedo, sino lástima. Bajó la voz. Oye, ¿nunca te contaron lo del tipo que trabajaba aquí antes que tú? El que cubría este turno. Héctor negó con la cabeza, una pesadumbre creciente en el estómago. Se llamaba Leo, susurró Ramón. Hacía esta misma ronda. Una noche, en la rampa curva del nivel 2, lo atropelló un conductor que iba borracho y que huyó. Lo encontraron al día siguiente. Se dice que Leo sigue cumpliendo con su deber. Que no sabe que está muerto. Héctor soltó una risa nerviosa, seca. Tonterías. Son leyendas de vigilantes. Pero la risa se le congeló en los labios cuando, de vuelta en su ronda, el lector vibró en su mano. No era la alerta de un punto registrado. Era un mensaje del sistema central, uno que nunca había visto. En la pantalla, una a una, se iluminaron las letras, ruta completada. Vigilante, Héctor R. Él estaba en el punto 14. Le faltaba uno. El sudor frío le empapó la nuca. Con un temblor que no podía controlar, alzó el lector y lo acercó al poste del punto 15, el último, situado justo al pie de la rampa curva del nivel 2. Donde había muerto Leo. El dispositivo emitió un pitido agudo, no el tono habitual de confirmación. La pantalla se llenó de texto. Punto 15, registrado a las 3:47 de la mañana. Abajo, en letras más pequeñas y temblorosas, como si se estuvieran escribiendo en ese mismo instante. Ronda completada. Buen trabajo, Héctor. Ahora es mi turno. Héctor levantó la vista del lector. Al otro lado del pasillo, bajo la luz parpadeante, vio por un instante la silueta de un hombre con un uniforme idéntico al suyo, de espaldas, caminando hacia la rampa curva. La silueta se desvaneció tras un pilar, pero el eco de unos pasos, metálicos y regulares, continuó resonando en el hormigón. Exactamente a 5 minutos de cuando él había salido de la sala de seguridad. Héctor no esperó a que los pasos se acercaran. No miró atrás. Dejó caer el lector electrónico, que se estrelló contra el suelo con un chasquido de plástico roto, y corrió. Corrió por entre los coches dormidos, sus propias pisadas resonando como latidos de pánico, hasta la salida de emergencia, sin mirar atrás ni una sola vez. Al día siguiente, renunció por teléfono. Nunca fue a recoger sus cosas. Años después, un primo que empezó a trabajar en seguridad le contó una historia. En el estacionamiento de la torre, el sistema de rondas nocturnas seguía funcionando. A veces, decían los nuevos vigilantes, el software marcaba puntos antes de tiempo. Exactamente 5 minutos antes. Y si preguntabas por qué, los veteranos solo bajaban la mirada y murmuraban, es el turno de Leo. Siempre está un paso por delante. Pero Héctor ya lo sabía. Lo había visto. Y en sus pesadillas, que aún no visitaban, no era la silueta de Leo lo que lo despertaba sobresaltado. Era el frío de su propio nombre, apareciendo en una pantalla fantasmal, anunciando que su ronda había sido completada por otro, 5 minutos antes de que él llegara a su propio final. Ernesto siempre había considerado el trabajo nocturno en la residencia Sol de Otoño como una bendición. El silencio de las madrugadas, la paz que envolvía los pasillos iluminados tenuemente, y la posibilidad de estudiar para sus exámenes de enfermería entre rondas, lo hacían perfecto para un estudiante como él. Pero había una peculiaridad que, con el tiempo,
había dejado de ser una simple anomalía para convertirse en una presencia constante en sus noches, el timbre de la habitación 217. Todas las noches, sin falta, entre las 3:15 y las 3:30 de la madrugada, el timbre de la 217 sonaba con su tono agudo y persistente. Ernesto había aprendido la rutina: mirar el monitor de la estación de enfermería, ver la luz parpadeante junto al número 217, tomar el teléfono interno y marcar la extensión. Nadie contestaba nunca. Luego, subir al segundo piso, caminar por el pasillo de linóleo desgastado hasta llegar a la puerta entreabierta de la habitación y encontrarla siempre igual. Vacía, impecablemente ordenada, con la cama hecha y las cortinas echadas, sin rastro de que alguien hubiera estado allí recientemente. Su primer mes, Ernesto había insistido. Debe haber un cortocircuito, le dijo al supervisor, don Aníbal, un hombre de pocas palabras y mirada cansada. Don Aníbal lo había mirado con una expresión que Ernesto no supo descifrar entonces, una mezcla de resignación y algo más, algo parecido al miedo. No la reasignen, había dicho con firmeza, casi un susurro. Nadie duerme en la 217. Y no respondan al timbre. Solo ignórenlo. Eventualmente dejará de sonar. Pero no dejaba de sonar. Pasaron semanas, luego meses. Ernesto se acostumbró. Era parte del paisaje sonoro de la noche, como el zumbido lejano de los refrigeradores o el crujido ocasional del edificio viejo. Aprendió a oírlo sin inmutarse, a ver la luz parpadeante en el panel como se mira una estrella distante, presente, pero desconectada de su realidad. Hasta esa madrugada. Era un viernes, o más bien la madrugada del sábado. Una tormenta feroz azotaba la ciudad y la lluvia golpeaba las ventanas del pasillo con furia. Los truenos retumbaban a intervalos irregulares, haciendo temblar los marcos de las puertas. Ernesto estaba terminando de anotar las constantes vitales del señor Rivas en la habitación 209 cuando el timbre sonó. 3:17 de la mañana. La 217, como siempre. Pero algo era diferente. Esta vez, el timbre no se apagó después de los 30 segundos habituales. Continuó sonando, insistente, agudo, una nota continua que se colaba por los oídos de Ernesto y se instalaba en su cerebro. Sonó por 1 minuto. Luego 2. El sonido se volvió insoportable, un grito electrónico que parecía desafiar la tormenta exterior. Don Aníbal había salido temprano esa noche, diciendo que no se sentía bien. Ernesto estaba solo. Miró el monitor, vio la luz parpadeante, y una irritación repentina se apoderó de él. ¿Cuánto tiempo llevaba tolerando esta farsa? ¿Cuántas noches había subido para encontrar nada? Decidió que terminaría con eso de una vez por todas. Desconectaría el maldito timbre si era necesario. Con determinación, tomó la linterna de la estación y subió las escaleras. Los pasillos del segundo piso estaban más oscuros de lo habitual, una de las luces de emergencia se había fundido, creando un parche de sombras profundas justo frente a la habitación 217. El timbre seguía sonando desde detrás de la puerta, ahora con un tono casi lastimero, como si estuviera cansado de llamar. Ernesto respiró hondo y empujó la puerta. La habitación estaba como siempre, vacía, ordenada, bañada en la penumbra azulada que entraba por la ventana. La cama, perfectamente hecha. La mesilla de noche, limpia y desnuda. El timbre, en la pared junto a la cabecera, seguía sonando, su luz roja parpadeando al ritmo de su llamado. «Basta ya», murmuró Ernesto, avanzando hacia el dispositivo. Fue entonces cuando lo sintió, un cambio en la atmósfera de la habitación. El aire se volvió más denso, más frío. El sonido del timbre pareció distorsionarse, volverse lejano aunque seguía allí, en la pared. Y entonces, vio algo que no debería existir, una leve depresión en la almohada de la cama, como si alguien estuviera recostado allí. Ernesto se quedó paralizado. No era posible. Él mismo había revisado esa cama horas antes, durante su ronda inicial. Estaba plana, impecable. El timbre cesó abruptamente. El silencio que siguió fue más aterrador que el sonido. Era un silencio denso, cargado, que ahogaba incluso el estruendo de la tormenta exterior. Ernesto quiso retroceder, pero sus pies parecían enraizados en el suelo. Entonces, desde la cama vacía, una mano emergió. No era una mano fantasmal o translúcida. Era sólida, real, con venas prominentes y piel apergaminada por la edad.
Se movió con lentitud, buscando algo en el aire. Y encontró la mano de Ernesto, que colgaba inerte a su lado. El contacto fue glacial. Ernesto sintió un frío que le subió por el brazo y se le instaló en el pecho. Quiso gritar, pero no le salió voz. Quiso huir, pero la mano lo sostenía con una fuerza sorprendente para su apariencia frágil. Desde la nada, desde el espacio vacío sobre la almohada, una voz surgió. Era una voz anciana, ronca por el desuso, pero clara en su dicción. Gracias por venir. Las palabras flotaron en el aire frío de la habitación. Ernesto sintió como la mano que lo sostenía se relajaba, y luego, simplemente, desapareció. No se esfumó gradualmente, dejó de estar allí. Una fracción de segundo antes, sentía la presión de aquellos dedos huesudos, al siguiente instante, su mano estaba libre, y la depresión en la almohada había desaparecido. Ernesto salió de la habitación a tropezones, cerró la puerta y descendió las escaleras corriendo. Pasó el resto de la noche en la estación de enfermería, temblando, mirando fijamente el monitor. La luz de la 217 permaneció apagada. El timbre no volvió a sonar. En los días siguientes, Ernesto intentó normalizar lo sucedido. Quizás había sido un sueño, una alucinación por el cansancio. Don Aníbal regresó al trabajo y, al notar que el timbre de la 217 ya no sonaba, solo asintió con la cabeza, como si hubiera estado esperando ese momento. Pero la curiosidad de Ernesto crecía. ¿Quién había sido el último residente de esa habitación? ¿Por qué nadie hablaba de ello? Una tarde, mientras don Aníbal estaba de buen humor después de que su equipo de fútbol ganara un partido importante, Ernesto se armó de valor. Don Aníbal, ¿quién vivía en la 217? El supervisor dejó su taza de café a medio terminar. Su expresión se nubló. No deberías preguntar por eso, muchacho. Por favor. Después de lo que pasó, necesito saber. Don Aníbal lo miró durante un largo momento, evaluando. Finalmente, suspiró. Don Aurelio, dijo, el nombre saliendo de sus labios como una confesión. Aurelio Mendoza. Llegó aquí hace unos 8 años. No tenía familia, o al menos ninguna que se preocupara por él. Era un hombre callado, amable. Le gustaba sentarse en el jardín y leer. Hizo una pausa, tomando un sorbo de café frío. Murió hace 5 años. Un ataque al corazón, según el certificado. Pero la verdad. Don Aníbal bajó la voz. La verdad es que murió solo. Una noche de tormenta, muy parecida a la de hace unas semanas. Empezó a sentirse mal, presionó el timbre de emergencia. Pero ese día habíamos tenido problemas con el sistema eléctrico por la tormenta, los timbres del ala oeste, donde está la 217, no funcionaban correctamente. Solo sonaban intermitentemente, y en la estación principal, a veces ni se veía la luz. Ernesto sintió un nudo en el estómago. Nadie lo escuchó, continuó don Aníbal. O quizás sí, pero pensaron que era otra falla del sistema. Él siguió llamando, presionando ese botón una y otra vez, durante horas. Cuando lo encontraron por la mañana, bueno, aún tenía el dedo sobre el timbre. Lo habían enterrado así, porque no pudieron enderezarle el brazo. El silencio que siguió fue abrumador. Ernesto recordó la mano fría tomando la suya, la voz agradecida desde la nada. Desde entonces, susurró don Aníbal, el timbre sonaba todas las noches a la misma hora. Como si don Aurelio siguiera llamando, esperando que alguien acudiera. Hasta que alguien lo hizo. Ernesto no volvió a trabajar en la residencia Sol de Otoño. Consiguió un empleo diurno en un hospital, lejos de los turnos de noche y los pasillos vacíos. Pero a veces, en las madrugadas más silenciosas, creía escuchar un timbre lejano, y sentía en su mano un frío que nada podía calentar. Y recordaba aquellas palabras, dichas con un alivio tan profundo que trascendía la muerte misma. Gracias por venir. Y en el silencio de su propia habitación, Ernesto susurraba la respuesta que nunca pudo dar en ese momento. De nada, don Aurelio. Descansa en paz. El Palacio de Justicia de la ciudad era un coloso de granito y sombras que, después de las 6 de la tarde, se convertía en un laberinto de silencio. Paula Martínez, vigilante nocturna desde hacía 3 años, conocía cada crujido de sus entrañas, cada suspiro de sus tuberías. Su turno era simple,
patrullar los pasillos, verificar que las puertas de los archivos estuvieran selladas y asegurarse de que ningún papel, ningún testimonio, se extraviara en la oscuridad. La rutina era su aliada, hasta que los sensores del ala este comenzaron a fallar. Todo empezó un martes lluvioso. El sensor del pasillo 4B, un estrecho corredor que conducía a los archivos históricos, se activó a las 2:17 de la mañana. Paula acudió con su linterna y su radio, el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. No había nadie. Solo el largo pasillo iluminado por la tenue luz de emergencia y el olor a polvo y papel viejo. Revisó las cámaras, la grabación mostraba un vacío perfecto. Un fallo técnico, pensó. Pero al día siguiente, a la misma hora exacta, el sensor volvió a sonar. Y al siguiente. Siempre el pasillo 4B. Siempre a las 2:17. Paula comenzó a notar un patrón inquietante. Las activaciones fantasmas solo ocurrían las noches en que ella, por aburrimiento o por una curiosidad que después lamentaría, revisaba alguno de los expedientes viejos que se almacenaban en una sala contigua. No eran casos importantes. Eran carpetas polvorientas de pleitos civiles olvidados, divorcios de los años 70, disputas de linderos. Ella los abría, hojeaba sus páginas amarillentas y casi al instante, el silbido agudo del sensor rasgaba el silencio. Era como si el acto de despertar esos recuerdos en papel despertara algo más. La cuarta noche, la tensión se había acumulado en sus hombros como una losa. Decidió no tocar ningún archivo. Se sentó en su silla, frente a los monitores, y fijó la vista en la pantalla que mostraba el pasillo 4B. Los minutos se arrastraban. A las 2:17, el sensor permaneció en silencio. Paula soltó un suspiro de alivio. Tal vez había sido su gestión, un ciclo de fallos eléctricos. Se levantó para prepararse un café, pero algo en el monitor de la sala de archivos históricos captó su atención. Una de las cámaras de seguridad, la que apuntaba a la estantería G7, mostraba una imagen estática, granulada. Y en primer plano, sobre la mesa central, había una carpeta abierta. No recordaba haberla dejado ahí. Con un nudo en el estómago, caminó hasta la sala. El aire era más frío que en el resto del edificio. La carpeta era de cartón grueso, del tipo usado en casos antiguos, con un cierre de cordel desgastado. Yacía abierta como la boca de una tumba. Paula se acercó, la luz de su linterna temblando levemente en su mano. Dentro, no había gruesos fajos de documentos. Solo una hoja de papel, de un amarillo intenso y antinatural, como si hubiera sido teñido con azufre. Y en ella, escrito con una caligrafía pulcra y antigua que le resultó vagamente familiar, estaba su nombre completo, Paula Isabel Martínez Rojas. La sangre se heló en sus venas. Debajo de su nombre, había un título, Caso 731B, Desaparición y presunta muerte. Y una fecha de apertura, ayer. Con dedos entumecidos, Paula tomó la hoja. El texto describía la desaparición de una vigilante nocturna en el Palacio de Justicia. La última vez que fue vista fue en el pasillo 4B, revisando expedientes fuera de su turno. Los testigos, ¿qué testigos a las 2 de la mañana? Pensó Paula, declararon haber escuchado pasos arrastrados y un suspiro prolongado. La búsqueda no arrojó resultados. Se presumía muerte por causas desconocidas. El caso estaba abierto, pero inactivo. Archivado. Paula dejó escapar un jadeo. El aire a su alrededor pareció espesarse. Miró la fecha en su reloj. Era correcta. El caso hablaba de ayer. De la noche anterior. La noche en que el sensor se había activado y ella, efectivamente, había hojeado un expediente de una disputa familiar de 1978. Fue entonces cuando lo entendió. No era un fallo técnico. No era su imaginación. Cada expediente viejo que ella abría era como hojear las páginas de un turno pasado, de una vigilante que, como ella, había estado allí, sola en la noche. Y el sensor en el pasillo 4B no detectaba intrusos. Detectaba la reactivación de un turno, el eco de una presencia que había quedado archivada entre las páginas de un caso sin resolver. Alguien, o algo, estaba archivando turnos. Y ahora había encontrado el suyo. Un sonido la hizo girar. Un arrastre lento y metódico provenía del pasillo 4B. No era el de unos zapatos, sino el de algo pesado siendo jalado por el suelo de mármol.
Paula apagó la linterna, sumiéndose en una oscuridad casi absoluta, solo rota por la luz de emergencia que filtraba desde el corredor. Se acercó a la puerta de la sala y escudriñó. Allí, al final del pasillo 4B, una silueta se recortaba contra la penumbra. No era alta ni baja, era una forma indistinta, como hecha de la oscuridad misma y del polvo de los archivos. Avanzaba con lentitud, y tras de sí dejaba un rastro oscuro y húmedo en el mármol. En una mano, que no era exactamente una mano, llevaba una carpeta idéntica a la que estaba sobre la mesa. La carpeta de Paula. La figura se detuvo frente a la puerta de un antiguo cuarto de custodia, hoy en desuso. Con un movimiento que pareció distorsionar la luz a su alrededor, abrió la pesada puerta de acero. Dentro, Paula solo vislumbró estanterías vacías y un frío que emanaba en ondas visibles. La figura entró y colocó la carpeta en uno de los estantes. Luego, salió y cerró la puerta con un clac final. El sonido del arrastre comenzó de nuevo, acercándose esta vez hacia la sala donde Paula se escondía, paralizada. Ella retrocedió, tropezando con la mesa. La hoja amarilla voló por los aires. El sonido cesó justo al otro lado de la puerta abierta. Paula contuvo la respiración. Podía sentir una presencia al otro lado del umbral, un vacío que absorbía todo sonido, todo calor. Miró hacia la mesa. La carpeta vacía seguía allí. Y comprendió la verdad final, su turno no terminaba al salir el sol. Su turno terminaba cuando su expediente estuviera completo. Cuando toda su noche, sus miedos, sus pasos, quedaran registrados en una hoja amarilla y fueran colocados en ese estante frío. Ya había empezado. La hoja con su nombre era la primera página. El arrastre se reanudó, pero esta vez se alejaba, desvaneciéndose en las profundidades del pasillo 4B. Paula se quedó sola, temblando, mirando la carpeta abierta y la hoja en el suelo. Fuera, la noche era aún profunda. Faltaban horas para el amanecer. Horas de su turno. Horas para que quien, o lo que, archivaba los turnos, volviera a por más material. Miró los monitores. El pasillo 4B estaba vacío. Pero en la pantalla, justo donde la figura se había detenido, una mancha oscura y húmeda permanecía en el mármol. Y en el estante G7, ahora había una nueva carpeta, cerrada, esperando. Paula supo que no podía huir. El archivo ya la tenía. Su nombre estaba escrito. Su caso, abierto. Solo quedaba esperar y vigilar, no que nadie entrara, sino que su propio turno no fuera archivado antes de tiempo. Porque una vez dentro del estante, nunca más saldrías. Te convertías en parte del silencio, en otro expediente polvoriento esperando a que una futura vigilante nocturna, por aburrimiento o curiosidad, te despertara. Y afuera, en la oscuridad del pasillo, el sensor de movimiento de la cámara 4B parpadeó en rojo una vez, y luego se apagó.